Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y tengo la dicha de ser neurótico, ¿verdad? Neurótico, qué bonito es ser neurótico en recuperación. Y este tema que vamos a ver el día de hoy, nunca más tiene usted por qué estar deprimido. Y sí es cierto, yo tengo años que yo no me deprimo, ¿verdad? Tengo, he logrado un dominio de mí mismo en muchos aspectos y, y eso me encanta porque eso me hace hablar con seguridad de lo que comparto porque tenemos los pelos de la burra en la mano y sabemos que es para, ¿verdad? O sea, tenemos los hechos y los hechos nos hacen ser fuertes para hablar con la autoridad, no solamente del conocimiento, sino de la acción. Pero bueno, buenos días a todos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Vamos hoy a tener a Marta Lorena, quien va a estar coordinando este día y va a estar en la lectura, nos va a leer primero la reflexión y posteriormente la lectura del día de hoy. Usted no tiene por qué estar nunca más deprimido, ¿verdad? Así es que tenga buen ánimo y comenzamos. Adelante, Marta. Muchas gracias, Víctor. Buenos días, mi nombre es Marta Lorena. Estoy muy contenta de estar aquí eh, desde Cartagena, Colombia. Bienvenidos a todos, agradeciendo a Víctor por su generoso servicio y a todos los que están aquí presentes y los que están llegando. Entonces vamos primero con la reflexión del 4 de diciembre, el Salmo 91, 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Es un símil codescendiente en verdad, justo de la misma manera que una gallina protege a su camada y les permite anidar bajo sus alas. Así el Señor defiende a su pueblo y le permite esconderse en él. ¿No han mirado a los polluelos atisbando por entre las plumas de la madre? ¿No han oído cuando pían suavemente de gozo y contento? De igual manera, cubrámonos con nuestro Dios y sintamos sobreabundante paz al saber que Él nos guarda. Nosotros estamos confiados mientras el Señor nos guarda. Sería extraño que no lo estuviéramos. ¿Cómo podríamos desconfiar cuando el propio Jehová se convierte en casa y hogar, refugio y descanso para nosotros? Hecho esto, salimos a la guerra en su nombre y gozamos del mismo cuidado guardián. Necesitamos escudo y adarga. Y cuando confiamos implícitamente en Dios, igual que el polluelo confía en la gallina, descubrimos que su verdad nos ama de la cabeza a los pies. El Señor no puede mentir. Él será fiel a su pueblo. Su promesa ha de permanecer. Esta verdad segura que es todo el escudo que necesitamos. Tras ese escudo, desafiamos los dardos de fuego del enemigo. Vamos, alma mía, escóndete debajo de esas grandiosas alas. Piérdete en medio de esas blandas plumas. Cuán feliz eres. Hasta aquí va la reflexión, don Víctor. Adelante. Bien, escudo y adarga es tu palabra. La adarga es una pequeña daga, ¿verdad? Es una pequeña espada, no es larga, es corta. Y el escudo quiere decir que
Cuando se usa la adarga es porque estás luchando cuerpo a cuerpo con una persona, con el enemigo. No está lejos. Cuando se usa la espada, el enemigo está mucho más lejos. La adarga es para usarse en un momento más cercano. Bueno, ¿por qué es esto? Escudo y adarga es tu palabra. Porque la palabra es escudo, porque es el escudo de la fe, y nuestra fe destruye todo pensamiento negativo. Toda situación negativa la destruye nuestra fe, nuestra confianza en el proyecto de Dios, nuestra confianza en el carácter de Dios, nuestra confianza en que Él no miente y actúa conforme nosotros actuamos obedeciéndole. Si yo le obedezco, Él me protege. Ciertamente, Él protege nuestras vidas con su palabra. Su palabra es nuestro yelmo de salvación y es nuestra espada. La palabra de Dios es nuestra espada que nos ayuda a ceñirnos con la justicia y la verdad, que nos ayuda a vivir en una acción de honestidad porque no nos ocultamos de nadie, ni tenemos temor de nadie. ¿Por qué? Porque nuestra vida está fundada en nuestra decisión y no está fundada en la decisión de otras personas, ni tampoco está en tela de juicio de nadie. El juicio lo tiene Dios. Ni yo mismo me juzgo a mí mismo, sino que el juicio está en Dios, pero tengo un criterio claro de quién soy, a dónde voy y lo que necesito hacer día a día. Dios es nuestro castillo, es nuestro refugio. En el Salmo 91 nos habla acerca de que Él nos cuida bajo sus alas. Y ciertamente la comparación de la gallina, Jesucristo lo dijo cuando estaba fuera de Jerusalén y que lloró por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido yo reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, pero tú no has querido? Esta triste frase que Jesús hace afuera de Jerusalén nos habla del gran amor que tiene Dios por nosotros, que Él quiere que nosotros estemos en el redil. Él quiere que nosotros seamos felices y que tengamos salud, pero los comportamientos erráticos que tenemos no nos permiten unirnos a Dios. Por eso el hecho de derrumbar los patrones de conductas negativos es importante para nosotros porque nos acercamos más a Dios. Cuando nos esforzamos por quitarnos un defecto de carácter, ese momento es donde Dios nos apoya. Cuando estamos intentando limpiarnos. He visto cómo a un niño se le derrama la nieve en su camisa y él con su manita trata de limpiarla. Luego llega la mamá y dice, ven, le quita el helado, se lo pone en un plato y luego le cambia su camisa. Asimismo, cuando nosotros estamos intentando quitarnos algo que está pegajoso en nuestras vidas, pero que no podemos quitarlo, Él nos cuida. ¿Cómo? Quitándonos lo que está sucio y poniéndonos una ropa limpia. Eso significa que Él perdona nuestros pecados y nos deja limpios. Pero hay que creer lo que Dios dice.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero si no creemos que Dios nos perdona, pues lamentablemente vamos a estar fuera del refugio. Bueno, estar refugiados bajo las alas de Dios significa que estamos nosotros comiendo de su palabra. Y su palabra nos cuida de nosotros mismos y de otras acciones. Y Dios siempre está vigilante, viendo qué pasa con su pueblo. Qué maravilloso Padre es Dios. Bueno, pues continuemos. Gracias, Víctor. Gracias por la reflexión que brinda. Eh, bueno, compañeros, vamos con el capítulo 11 de la etiología que dice así: usted nunca más se sentirá deprimido, ni de ninguna manera mental y emocionalmente enfermo. Reproducido de la Revista de la Salud Mental de diciembre de 1968. Así como Alcohólicos Anónimos dice a quienes buscan su ayuda, usted no necesita ser un alcohólico nunca más. Neuróticos Anónimos dice a los mental y emocionalmente enfermos que buscan su ayuda, usted no necesita estar deprimido nunca más, ni sentirse otra vez mental y emocionalmente enfermo. Esto es absolutamente cierto y ha sido comprobado por cientos de miles de personas. En Neuróticos Anónimos hemos visto cómo las depresiones, fobias, ansiedades, tendencias homicidas y suicidas, alergias, asmas, artritis y otras enfermedades mentales y emocionales desaparecen y nunca más vuelven a aparecer. Lo sabemos, nos sucedió a nosotros. Hay muchas personas, incluyendo algunos profesionales, que dicen que estas enfermedades, así como la depresión, no pueden evitarse, que deben seguir su curso mientras se realiza el tratamiento. Nosotros podemos decirle que estas enfermedades pueden frenarse, que pueden ser interrumpidas y eliminadas y completamente en cualquier punto de su gravedad, y que no es necesario que aparezcan otra vez. Ningún otro tipo de tratamiento conocido hasta la fecha puede presentar pruebas de que cura esta enfermedad. Así como algunos alcohólicos crónicos llegan a su primera sesión de AA y jamás vuelven a tomarse un trago, muchos, mental y emocionalmente enfermos, llegan a una sesión de NA y nunca más vuelven a sufrir de esta enfermedad. Con otras personas, el cambio es gradual y necesita más de una sesión. Pero en todos los casos, las personas enfermas que practican el programa de NA se recuperan y se mantienen bien. En NA tenemos muchos miembros que han recibido múltiples tratamientos de shock, que por muchos años tomaron tranquilizantes, antidepresivos, píldoras para dormir y otras drogas, que tuvieron de 5 a 25 años de tratamiento psiquiátrico, que durante muchos años sirvieron en las iglesias y en las sinagogas, pero aún así sus depresiones y otras enfermedades nunca disminuyeron ni desaparecieron hasta que llegaron a Neuróticos Anónimos. Ellos habían sido diagnosticados como enfermos crónicos e incluso algunos fueron declarados incurables por otros sistemas de tratamiento. Sin embargo, se recuperaron en NA. Estas personas viven ahora felices y bien a través de NA y se han liberado de esta enfermedad que incapacita. Son una prueba positiva de que este programa funciona y de que las personas pueden recuperarse por medio de NA.
Nuestras enfermedades desaparecieron y nunca aparecerán mientras practiquemos el programa de NA. Neuróticos Anónimos da una promesa garantizada a cualquiera que honestamente siga el programa. Esta promesa de NA es: usted nunca más se sentirá deprimido y en ninguna forma mental y emocionalmente enfermo otra vez. Esta promesa comprende también a Dios como usted lo conciba, y la recuperación, la paz mental, la serenidad y el amor, en pocas palabras, una verdadera recuperación. Aquí se termina este capítulo 20. Entonces, es su turno. Gracias. Bien, gracias Marta por tu lectura. Bueno, nosotros vivimos una época donde nos llenamos de estrés fácilmente por diferentes situaciones. Y esto no es raro, porque la humanidad ha estado en conflicto consigo mismo desde que Adán decidió traicionar a Dios. Desde ese momento. Si bien en nosotros está el instinto natural que está ahí para ayudarnos, pero no nos puede ayudar porque desde muy pequeños fuimos adquiriendo malos hábitos. Uno, porque nosotros no podíamos gestionar ninguna emoción, ni tampoco podíamos razonar adecuadamente. Estábamos a merced de la educación de los padres, de la guianza de los padres, para que ellos nos ayudaran a liberarnos de, de la acción del instinto natural. Cuando el instinto natural actúa por sí mismo, va motivado por el placer y el deseo. Y esto se convierte en un acto egocéntrico o egoísta. Por lo tanto, nosotros no podíamos gestionar eso. A través de los regaños, de las correcciones de los padres, aprendemos a compartir con otros niños, aprendemos a socializar con otras personas. Pero cuando nosotros no dominamos nuestro temperamento, se convierte en un mal carácter, en un defecto de carácter. Y vamos acumulando tristeza, porque cuando vemos que, que mamá nos dejaba o papá nos dejaba, pensábamos que nos habían abandonado, aunque no era así. Pero el pensamiento infantil, dependiente de mamá y de papá, pues lloraba por ellos. El niño se asustaba cuando no encontraba a mamá o a papá, o los adultos que le cuidaban. A veces había que consolarle y decirle, ya no llores, pues ahorita va a venir mamá, tranquilo. Pero esa herida que se hizo el niño con su propio pensamiento porque no entendía qué es lo que estaba realmente sucediendo. El niño tiene un pensamiento de todo o nada. O está papá o no está. O está mamá o no está. Me abandonó, me dejó, no me quiere. Son pensamientos que pasan donde los niños se adjudican culpas que no tienen. Si ven discutir a los padres,
Ellos se culpan de que es por causa de él que están discutiendo. El niño no tiene una noción clara de la realidad de los adultos. Va apenas formándose un juicio. Así que desde ahí se desbocaron los instintos naturales. Desde ese momento. Desde el momento en que nacimos, el instinto empezó a hacer su trabajo y a tomar decisiones por nosotros. Y formó patrones conductuales. Para los 3 años ya teníamos patrones de conductas negativos. Antes la psicología pensaba que a los 3 años el niño ya tenía un carácter, pero hoy se entiende que no, que el carácter se aprende. Es una acción cognitiva, como una absorción de conocimientos emocionales para formar un carácter. No es, no es una formación natural. Tenemos que ser educados para eso. Pero como no fuimos educados para eso, y nuestros berrinches y nuestra forma mm, de actuar no era la correcta. Y luego nos enfrentamos a un mundo que no comprendíamos y que teníamos que pelear por nuestro lugar, porque no nos sentíamos ser parte del cuadro de la familia. Nos fuimos a las calles y las calles nos dieron otras lecciones. Y en las calles nos volvimos algunas veces más crueles. Así que crueles principalmente con nosotros mismos. Los miedos, las frustraciones y todo eso que se acumuló formó una tristeza profunda que le llamamos depresión. El niño con baja estima se esconde bajo un papel de ser fuerte, de que no le importa nada. Y la realidad no es esa. La realidad es que por dentro tiene miedo. Y su miedo le hace reaccionar así, porque es mejor atacar que esperar ser atacado. La primera defensa que tenemos es la lengua. Y cuando no se puede con la lengua, siguen los puños. Así que teníamos una depresión y nos volvimos neuróticos. Neuróticos. En nuestra neurosis y en nuestro camino experimentamos con diferentes drogas, precisamente porque estábamos deprimidos, porque no teníamos una identidad y estábamos en busca de una identidad, pero no sabíamos qué buscábamos. Andábamos a la deriva, como, como cometa sin cola. Andábamos a la deriva como gallina descabezada, brincando por todas partes sin saber qué es lo que estábamos haciendo y qué es lo que realmente era conveniente para nuestras vidas. Así que nuestras vidas se volvieron oscuras y nuestra manera de ser insegura. No sabíamos tomar decisiones adecuadas. Estábamos inmersos en una depresión. Las depresiones no solamente te llevan a la cama, sino que las depresiones, aún dentro de la depresión, puedes hacer trabajos, puedes estudiar, puedes hacer varias cosas, pero internamente
vives frustrado. Y eso hace que tengamos un comportamiento fuera del sano juicio. Y así generamos más problemas. Y todos los problemas que se van generando, pues van en nosotros cargando cada día más, creciendo esa depresión hasta el día en que ya no podemos más. Y aparecen las ideas del suicidio, aparecen las ideas de no tiene caso la vida, no lo voy a lograr. ¿Para qué voy a hacer eso si no lo voy a lograr? Internamente hay un menosprecio y una devaloración de la propia persona, más que del mundo exterior. No se comprende a sí mismo, está perdido en él mismo, el enfermo está en una depresión. La acumulación de su frustración. A veces piensa que está dominando sus emociones, pero solamente está acumulando la energía. Ayer me hacían una pregunta que me parece bastante buena porque ay, ya andaba pisando el perrito. Bueno, me parece bastante buena porque dice la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el uso de la tribuna es un desahogo? ¿Por qué? Y no cura. Bueno, el uso de la tribuna es un desahogo porque el individuo o la persona que se identifica en un grupo llega a tener la esperanza de la recuperación, pero ve que todos utilizan la tribuna. Cuando se atreve a hablar en la tribuna, y al principio es difícil, pero luego se vuelve adicto a la tribuna. ¿Por qué? Porque en la tribuna él va a desfogar, la persona va a desfogar toda su frustración, su enojo, lo que piensa, etcétera, y lo que quiere hacer, en fin. Cuando hace esto, suelta la emoción, pero no la cura. Es decir, no resuelve el problema. Simplemente eh, queda una sensación de liberación, pero no resuelve el problema. Es como cuando la tetera está llena y empieza a pitar, ¡pi! ¿Verdad? Entonces la bajamos del fuego, le abrimos ahí, deja de pitar, se desfoga todo eso, toda esa presión y ya no llora. Pero aún ahí está el agua. El agua no se ha ido, ahí está. Lo mismo sucede cuando una persona sube a la tribuna, ¿no? Se sale todo ese vapor acumulado, todo ese esfuerzo acumulado, sale porque habla, pero se siente sano en ese momento, aliviado, pero no es la curación, no está curado. Y aquí cuando hablamos de la curación o la sanidad de las emociones, significa que vamos a ir a la raíz del problema para cambiar ese patrón conductual. El programa de recuperación está hecho para que nosotros nos recuperemos, no para que nosotros solamente nos pongamos un paliativo en la herida. No, quiere que nosotros nos recuperemos. Y para esto, pues tiene 5 conceptos básicos, ¿no?
Primeramente, la aceptación, la derrota. La aceptación de que tengo un problema y que necesito encontrar la raíz del problema. Que si bien ya pude vencer un síntoma, que pueden ser drogas o pueden ser alcohol, pero también pueden ser um, actos como la adicción al sexo o la adicción al poder, en fin, pueden haber una multitud de síntomas por donde el individuo puede fugarse, el juego, en fin. Por eso, inclusive la familia y el trabajo, puede haber adictos a la familia y adictos al trabajo. Por eso hay una multitud de fugas. La cuestión aquí es encontrar cuál es la raíz de mi problema. El cuarto paso, cuando vamos entendiendo esto, el segundo concepto es la necesidad de un poder superior, de un Dios. El segundo concepto, la necesidad de un Dios. Porque una vez que reconozco mi problema y mi impotencia, necesito poder, necesito conocimiento y necesito poder para aplicarlo. Conocimiento de quién o qué. Conocimiento acerca de qué puedo hacer para acercarme a Dios. ¿Qué puedo hacer para tener una relación efectiva, concreta y sana con Dios? Entonces, vamos comprendiendo que cuando admitimos el segundo paso, que no teníamos sano juicio, y esto implicaba que si yo no tengo sano juicio, ¿por qué no tengo sano juicio? Me preguntaría yo, ¿no? ¿Por qué no tengo sano juicio? Bueno, no tienes sano juicio porque no tienes dominio propio. Y no tienes dominio propio porque no dominas tu instinto natural. Y como no dominas tu instinto natural, tu, tu patrón de conducta negativo es el que te domina a ti. Y por eso no tienes sano juicio. Porque quieres hacerlo bien, pero terminas haciéndolo mal. Porque no tienes poder sobre el instinto. Y no tienes poder sobre el instinto porque no lo conoces. Porque no sabes cómo destruir o cómo dominar al instinto, porque no vamos a destruir al instinto, lo vamos a dominar para que él me sirva a mí y no yo servirle a él. ¿Y cómo podemos dominarlo? Primeramente, entendemos que con nuestras propias herramientas no podemos. Tenemos facultades mentales, pero esas facultades mentales están limitadas sin el conocimiento de la verdad. Y cuando hablamos de verdades absolutas. No hablamos una verdad como esquema humano que es ambiguo. Por ejemplo, para el humano lo inmoral está bien y lo inmoral ellos lo convierten en moral porque dicen que está bien. Pero no, no está bien. Lo que es inmoral y no está correcto. El que una persona sea infiel es inmoral. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un estado de monogamia, no de poligamia. Y la moral alude a la monogamia, a la fidelidad de la persona con la persona. Cuando no hay fidelidad, no hay amor, porque por amor somos fieles.
Pero cuando no hemos aprendido a ser fieles, sino a hacer nuestra voluntad, ¿qué es lo que pasa cuando una persona es infiel? Pues acumula en él una culpa. Sabe que cometió un delito. Sabe que si su esposo o su esposa se entera, pues puede terminarse su relación. Así que sabe que hizo mal y eso es inmoral. Aunque unas personas quieran verlo como un estado natural del hombre, no es un estado natural del hombre. Es una disociación del hombre. Por eso la depresión aparece en la vida de las personas. Han cometido muchos actos o hemos cometido muchos actos que no recordamos, pero que esos actos dejaron impreso un patrón de conducta. Es el resultado de nuestra mala manera de vivir, patrones de conductas negativos. Los patrones de conducta negativos son diferentes a nuestra historia. La historia es la historia, pero el resultado de la historia, ¿qué es? Digamos, en la revolución, llegó la revolución y llegó a formarse el resultado de toda la revolución fue la Constitución mexicana. Y todo ese libro está lleno de sangre, pero fue la Constitución mexicana para darle un documento por el cual el país debe de regirse y el ciudadano debe de vivir bajo esas normas. Asimismo, como se estructura un estado de ley, también en nosotros, cuando practicamos una actitud negativa, llega a establecerse una ley. ¿Pero cuál ley? ¿La ley de virtud o una ley de defecto, de carácter o patrón de conductual negativo? Es el resultado de la historia. La historia no me va a curar. La historia me va a ayudar a poner en orden mi vida desde el asunto del dolor emocional que me causa la culpa o el resentimiento. Así que el cuarto paso me va a ayudar para que pueda yo eh, establecer una limpieza de mi pasado. Si no logro esta limpieza de mi pasado, voy a estar en constante sufrimiento porque no logro la limpieza de mi pasado, ¿verdad? Entonces, necesitamos comprender este aspecto. El cuarto paso me da una sensación de liberación porque es la acción que hace la tribuna, precisamente. Una situación de tranquilidad o paz porque sacamos lo que traíamos cargando. Pero como la serpiente, sacaste lo que traías cargando, pero vuelves a agarrar tu veneno y te lo llevas. Y otra vez aparece el sufrimiento en tu vida. ¿Por qué? Porque solamente hiciste una confesión, no hiciste ninguna acción. Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, en la lista de los resentimientos, y digo, eh, estoy resentido con mi madre. ¿Y por qué? Bueno, y explico por qué estoy resentido con mi mamá. Y luego, ya que escribí, analizo.
A ver, tendré razón de estar resentido con mi mamá. No, pues es que cuando yo estaba niño, mi mamá no me defendió adecuadamente en la escuela y me cambiaron la boleta y los maestros esos, todo porque le pegué a un chamaco riquillo ahí con un trapeador y en venganza la maestra esa, queriendo quedar bien con los padres, como había otra persona con mi mismo nombre, le dio mis notas a esa persona y cambió mi boleta por otras notas bajas. Y yo estaba ahí cuando mamá estaba hablando con los maestros acerca de esto y ella no me defendió adecuadamente y yo salí molesto, ¿verdad? Yo salí molesto por eso. Entonces, esto significa naturalmente que me resentí por eso. Ahora, ¿tuve razón de resentirme? La verdad no. ¿Por qué? ¿Por qué no tuve razón de resentirme? Bueno, en primer lugar, porque em, ella, mi madre, no tenía unos estudios grandes y en aquel momento ella había aprendido a estar sujeta, había aprendido a estar sujeta a sus patrones y veía a toda persona que tuviera un documento como gente de respeto o es más grande que yo y eso, por eso. Ella en su pobreza y en su situación precaria de comprensión de que un papel no hace más grande a nadie, entonces ella estaba metida en una creencia falsa y ella no pudo defender esa acción. Bueno, esto hizo que yo me resintiera con ella, pero con el cual debería de estar resentido es con el sistema de esos maestros, al hacer, y principalmente de la maestra que cambió esa boleta, y no con mi madre. Ahí sería el asunto de darme cuenta que es la maestra la que provocó el problema del cambio de boletas. Ahora, yo provoqué el problema, sí, porque yo como niño depresivo y neurótico, el niño ese entró al salón a burlarse de mí porque yo estaba limpiando el salón. ¿Y qué hice yo? Le aventé con el trapeador y le pegué en la cara y le tumbé un diente con el trapeador. Y bueno, y eso detonó todas las cosas, pero no es para que fuera injusta la maestra de darle una calificación a quien no la merecía. Porque aunque yo tuviera un mal comportamiento, yo merecía mis calificaciones. Ahora bien, razonando en todo esto, ¿qué tengo que hacer yo? Perdonar a la maestra y pedirle perdón a mi madre porque ella no fue responsable de eso. Ella nunca supo que yo estuve resentida por eso, resentido por eso. Pero el asunto es que eso es lo que me apartaba de mi madre. Entonces, cuando yo hago una discusión, no con otra persona, conmigo mismo. ¿Por qué? Porque no encontré ningún padrino adecuado que pudiera entender estas cosas que yo les comento. Entonces, nunca, al principio sí tuve una persona que me asesoró muy bien, pero lamentablemente me dejó a medio camino y de ahí ya me perdí. Entonces, cuando empecé a trabajar seriamente conmigo mismo y a discutir mi propio caso conmigo mismo para tener un razonamiento espiritual sobre este asunto, y entonces me di cuenta que mamá pues no tenía, ella no fue culpable de eso. Ella fue una víctima del sistema social. Así es que, ¿no? Y eso hizo que yo me reconciliara con mi madre.
porque no solamente este resentimiento había, sino otros más. Entonces, cuando me libero del resentimiento, cuando pongo las cosas en claros que como niño tengo un juicio inadecuado y que juzgué mal a mis padres, habrá cosas en que sí tenga razón y habrá cosas en que no voy a tener razón. Entonces, cuando hago esto dentro del cuarto paso, que es un inventario moral, que es un inventario acerca de mi forma de amar, me doy cuenta que mi forma de amar no es buena, no es pura, no es limpia. Y que aquí en este aspecto, ¿qué es lo que pretende el cuarto paso? Lo que me dice el quinto paso. ¿Qué queremos encontrar? La naturaleza exacta de nuestras faltas. Y aquí la naturaleza exacta de la falta de este resentimiento fue la falta de ética de esa maestra. Porque yo hubiera aceptado que me corrieran de la escuela y está bien, pero que me cambiaran esas calificaciones por otras hizo que yo estuviera como niño más frustrado por la injusticia que cometió la maestra. Entonces, eh, eso acumuló en mí más, más frustración, enojo, resentimiento. Yo era muy hipersensible, como niño muy hipersensible. Fácilmente era motivado por otros niños para hacer lo que no era conveniente hacer. No la pensaba. Entonces, cuando hago la lista de resentimientos del por qué yo estoy resentido, con quién, por qué, con qué institución, etcétera, entonces empezamos a valorar la causa exacta de ese resentimiento. Y es cuando nosotros empezamos a solicitar el perdón, ¿verdad? Pero luego está la culpa. Y la culpa, ¿por qué es? ¿De qué soy culpable? Bueno, soy culpable de muchas cosas. O sea, fui culpable de muchas cosas, hoy no, pero sí fui culpable de muchas cosas. ¿Cómo qué? ¿Cómo robar? Fui culpable de robo, fui culpable de adulterio, fui culpable de mentir, fui culpable de codiciar. Ahora, si hablo de robo, digo, ¿qué robo cometiste? Bueno, un día que yo necesitaba dinero, fui, robé en la casa y agarré el estéreo y todo eso, lo agarré, me lo llevé y lo vendí para ir a donde yo quería ir. Eso es robo. Hice otros robos en casa, sí. Ahora, ¿pero por qué? Porque no tenía dinero, porque necesitaba dinero. ¿Para qué? Bueno, pues para ir con la mujer que me gustaba. Por eso. Así que, a ver, entonces tú eres culpable, robo. Sí, yo soy culpable. Entonces tienes que restituir eso. Bien, tengo que pedirle perdón a la persona. Bien. Entonces voy con la persona y le digo que me perdone por, por los diferentes actos que hice, porque con esa persona no solamente tuve ese acto, sino que hice muchas otras cosas. La primera víctima de mi enfermedad fue la familia. Entonces, ellos son los que me vivieron más duramente mi enfermedad de la neurosis que nadie más. Y algunos amigos también. Entonces, ahí la culpa la voy a convertir en responsabilidad. No voy a quitar la culpa de decir, ay, desde ahora voy a ser responsable. No, tengo que hacer actos de responsabilidad
octavo y noveno paso. Actos de responsabilidad. Por eso, en el cuarto paso, ¿verdad? Estamos limpiando qué? Resentimiento y culpa. Para eliminar qué? La vergüenza y el miedo. Es lo que estamos haciendo en el cuarto paso. Porque nada más estamos poniendo en relieve las cosas, porque más adelante esa lista que nosotros hicimos aquí nos va a ayudar para poder ir pensando por dónde vamos a empezar con la lista de resentimientos y con la lista de culpas y cómo vamos a cambiar esa culpa en responsabilidad de nosotros y vamos a liberarnos de la culpa y vamos a liberarnos del resentimiento y nuestro pasado será solo historia. Hasta ahí. Cuando Cuando yo he hecho este ejercicio de ir con las personas que he ofendido, con las que pude ir, porque hubo personas que yo no podía ir. ¿Por qué? Porque fueron faltas que pueden dañar a su familia. Y yo no iba a decírselas. Así que esas cosas se las dejé a Dios. Y las puse en Dios. Y maravillosamente Dios me respondió. Porque una de las personas que lastimé así, un día llegué a una congregación. Y ahí estaba ella con su hijo. No nos dijimos nada, pero nos saludamos y nos abrazamos. Y luego, de ahí me dijo, oye, Víctor, si quieres te acerco a tu casa. Bien, y ya fuimos platicando en el camino de otras cosas, dejando el pasado atrás. Cuando bajé del auto, yo bajé liberado de eso. Nunca más volví a verlos, pero esa sensación de liberación, de perdón callado, sin decir palabra, porque hablar de eso es lastimarlos. Entonces, eso fue la respuesta de Dios para mi vida. Así que la limpieza del pasado es importantísimo para poder cambiar nuestros hábitos, pero tenemos que discutir el problema. Si no discutimos el problema y llegamos a la raíz exacta de cada situación, no vamos a lograr liberarnos. Necesitamos estar limpios de resentimiento y aprender a ya no acumular resentimientos ni culpas. Por eso es el aprendizaje de gestión de las emociones para no acumular resentimiento ni culpa. Cuando nosotros usamos el perdón de Dios para nuestras vidas, como en mi caso yo creo en el Señor Jesucristo, en su sacrificio espiritual, que perdona mis pecados y limpia mi conciencia de toda obra muerta. Por eso ya no cargo con el pasado. Ni estoy odiando a nadie, ni estoy resentido con nadie. No estoy odiando al pasado. No tengo nada que ver con el pasado. Estoy en este presente y en este presente estoy arreglando mi vida día a día. Para mí, el hecho de tener una relación con mi hermano, ¿verdad? Que de vez en cuando le digo, vente, vámonos a tomar un café a la casa y hazte unas pizzas, ¿no? Hazte una pizza y cenamos juntos. Y eso hacemos. Cenamos juntos, nos tomamos un café y punto, ¿no? Y platicamos. Y yo sé que conmigo casi no dialoga. A veces que tiene problemas viene y me habla solas de eso, pero así que un diálogo así formal es difícil.
pero no significa que no me quiera. Pero sin embargo, un diálogo donde se identifican ambas personas por cuestiones del trabajo, otras cosas que tienen en común, pues se convierte en una persona que habla bien, ¿no? Se habla ahí, se ríen y eso y lo otro. Y yo a veces me alejo. ¿Por qué? Porque pues así están cómodos. Pero no estoy molesto ni estoy enojado, al contrario, me da gusto verlo así. Entonces, eso para mí es una realidad que yo por muchos años decía y que, y que se ha cumplido a través del tiempo por muchas dificultades que hemos pasado juntos y muchas dificultades que Dios me ha ayudado a ayudarle a Él a resolverlas. Así que mi vida ya no es la que era antes. Ya no ando persiguiendo a ver dónde está la clave de la recuperación. No, porque la clave de la recuperación siempre estuvo ahí, pero yo no la entendía. ¿Cómo practicar esto y por qué hacerlo? Cuando me limpio de todo esto, porque el sexto paso dice que sí podemos quedar blancos como las nieves bajo ciertos requisitos o circunstancias. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Los requisitos son estar enteramente dispuesto a dejar que Dios limpie mi vida. Y si Dios me dice, yo te perdono. Si tú vienes a mí, te pones a cuentas conmigo, yo te perdono. Y si tus defectos de carácter o tus problemas de conducta son tan graves, no importa lo grave que sean, yo los perdono. Y nunca más yo me acordaré de ellos, dice Dios. Y si yo le creo a Dios, pero en nuestra mente están los archivos de la memoria histórica, que regresan como fantasmas que atormentan, porque te cobran, te producen odio contra otra persona o te producen repulsión a ti mismo, porque te cobran, porque te recuerdan el acto vergonzoso que hiciste. Entonces, eso te martiriza. Pero cuando tienes el perdón de Dios, dices, no, eso ya lo pagó el Señor Jesús por mí. Y yo no tengo por qué estar sufriendo por ese archivo. Acepto que yo cometí esa falta, pero también acepto que la he confesado a mi Dios y que Dios me ha perdonado. Y no tengo por qué volver a sufrir ni hacerte caso a ti. Y vamos destruyendo los fantasmas atormentadores del ayer, dándole reversa al archivo ese. Decir, no, no, eso ya está cubierto, ya está cubierto, ya está cubierto, ya. Hasta que dejan de salir esos archivos. Porque hemos aceptado la sangre del Señor Jesucristo como el pago, o sea, la vida de Cristo como el pago por nuestros pecados. Y al hacerlo, resucitamos, regresamos a la vida y empezamos a tener una relación con Dios. Pero eso es lo que yo hago. Usted no sé cómo lo hará, pero yo lo vivo de esa manera. Mi fe es importantísima y básica en todo el programa de recuperación. Sin mi fe no puedo agradar a Dios. Dios me ha probado que Él es fiel y justo en mi vida y que es grande en misericordia en mi vida. Cuando recuerdo esa máxima prueba que yo tuve, para mí máxima prueba que yo tuve en la prisión, ahí se probaron los principios espirituales en mi vida, en la prisión. Cuando un amigo me preguntó qué se siente ser libre después de estar preso, le dije, no, yo nunca he estado preso. He estado ahí y como dije, pensé, este es un barco
que se llama Libertad, y cuando llegue a los puertos de la Libertad, bajaré de este barco. Por lo pronto me voy a ocupar aquí de hacer mi tarea espiritual. Y me dediqué a servir y no a llorar, ni a suplicar, ni a pedir dinero. Al contrario, le dije a mi familia, no se aparezcan por aquí, déjenme a mí solo. Mi hermano dice, pero es que vas a necesitar dinero. No, no, tranquilo. Aquí va a haber provisión para mi vida. Tú no te preocupes. Si yo no me preocupo, ¿para qué te preocupas tú? Y ahí, dentro de la prisión, tuve todo lo que yo necesitaba. Sí, se necesitaba dinero para cumplir un antojo, una comida, porque se vendía comida ahí, para lavar la ropa, porque había que pagar la lavandería, para comprar agua, porque el agua había que comprarla, el agua purificada, no era gratuita. Así que sí se necesitaba dinero para comprar los enseres de limpieza, esas cosas. Pero por la gracia de Dios, tuve eso, todo eso tuve. Y tuve muy buenos amigos. Así que ese fue mi labor. Y a pesar de los problemas o situaciones que viví, no fueron muchos eventos, fueron pocos eventos. Personas recalcitrantes, pero no me hicieron nada, porque Dios me protegió. Por eso nunca estuve yo preso, porque inclusive decidí quedarme más tiempo por mi propia voluntad. Porque si hubiera querido salir rápido, en cuanto se cumplió la sentencia, yo escribo y me sacan. Pero no, yo quise estar más tiempo y estuve 11 meses más de la sentencia. ¿Por qué? Porque percibía que tenía un compromiso, porque se acababa de cambiar la, la situación, se acababa de cambiar de cerezo a penal. Y había trabajo que hacer. Y por eso no quise salir. Había trabajo que hacer ahí. Y llegado el momento, ya dije, ya está todo en orden, taquilla, todo eso. Ahora sí hay que se las arreglen sin mí. Dice el documento y a los 2 días salí de la cárcel. Por eso les digo, pues, que uno no puede vivir deprimido si tenemos una relación personal con Dios y hacemos las cosas tal cual se dicen aquí. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo del cuarto paso? No es solamente descansar, es liberación la que buscamos. No un descanso, sino un descanso pero continuo. Por eso mi mente tiene mucho espacio para pensar tranquilamente porque no cargo a ninguna persona en mi mente, a nadie. Y no me gusta que se me pegue ningún sentimiento con alguien, elimino el resentimiento. No resentimiento, no odio, no venganza. Esa es mi política en la mente, ¿verdad? Entonces, por eso la mantengo ahí. Y por eso es que no me deprimo. No me deprimo, yo vivo muy feliz conmigo mismo. Y estoy contento con la gente que me rodea. Entonces, que a veces uno tiene que ejercer autoridad y poner las cosas en orden, pues hay que hacerlo. Y vivimos mejor. Así que gracias a Dios por todo eso, ¿no? Bueno, nunca más usted tiene por qué estar deprimido. Si trabaja el programa,
el programa trabajará para ti. Y si aprendes a dominar el instinto, tendrás un gobierno de tu vida, un dominio de tu vida. Tu vida ya no será ingobernable, sino que tendrás un gobierno y tomarás decisiones y te harás responsable de ellas, para tu bien o para tu mal. Si me equivoco en una decisión, pues hay la oportunidad de regresarse, ¿no? Mm. Así es que lo importante es que estemos al día. En el 10º paso, el uso inadecuado del 10º paso ha hecho que las personas no crezcan y no se liberen, porque tienen que romper con el comportamiento negativo para acercarse más a la gracia de Dios, dice el 6º paso. Entonces, pues, tenemos que ir a esos males más profundos y no conformarnos con haber cerrado la adicción que nos estaba agobiando, porque si no, esa situación va a salir por otra parte, porque no estoy dominando, nada más estoy tapando un hueco, pero se va a salir por otro lado, por la parte más débil nuestra, por ahí va a salir. Y si no queremos vivir ya con esa carga negativa de la depresión y esas cosas, pues necesitamos entender qué pensamientos me llevan a deprimirme y qué pensamientos me llevan a liberarme. Porque los pensamientos son la herramienta. Cuando es un pensamiento usado en base a la razón espiritual, es una herramienta para mi liberación. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la reflexión sobre este tema, ¿verdad? Y vámonos a lo que sigue, donde ustedes van a compartir su experiencia, fortaleza y esperanza.